Bienvenidos a esta ponencia que lleva por título El acto tecnológico como reposición de símbolos contextuales. Queremos agradecer a los organizadores de este evento por la invitación y bueno, por esta oportunidad de acercarles a todos ustedes la experiencia en el trabajo animado La Carga. Es un trabajo visual que se realizó en la técnica tradicional del stop motion o cuadro a cuadro. Esta es una técnica artesanal. Lo interesante pues, de esta técnica es que permite un trabajo en sinergia, es decir, el encuentro y el trabajo en equipo o en colectivo. Es una experiencia bastante gratificante en el sentido de que todas las partes, todos los miembros del equipo tienen que pues, poner todos sus conocimientos, poner todas sus capacidades en función de que la idea pues, llegue a un fin correcto, ¿no? En este caso, la carga, como les digo, parte de una necesidad de transmitir un mensaje que nace del contexto en el que estamos, ¿sí? Una idea local, de una experiencia personal, con un viejito de la calle. Y con el tiempo fui conectando esta idea, de esta visión de este personaje de la calle con otros conceptos que de alguna manera remiten a mitos universales. Entonces me di cuenta que podía conectar a través de esta técnica el mensaje que quería hablar a otras experiencias que no solamente tienen que ver con el hecho local, sino también con una acción más global, digamos, ¿no? Algo que me interesa rescatar de esta experiencia es cómo lo tecnológico no solo remite a avance, no solo emite a una evolución de un producto técnico, sino que también permite reencontrar procesos que de alguna manera nos parecen viejos, nos parecen anacrónicos. Sin embargo, con ese encuentro con las nuevas tecnologías, en el caso de las herramientas digitales, lo que hacemos es fortalecer esos elementos que parecen olvidados, parecen anacrónicos, ¿no? Entonces una de las facilidades que da el hecho de concretar, de congeniar técnicas analógicas y técnicas digitales es que dan una facilidad a la hora de economizar tiempo y facilitan el trabajo práctico, digamos, ¿no? El trabajo de la operación técnica. Por otra parte, ese encuentro entre lo analógico y lo digital va a ampliar las posibilidades de expresión, es decir, de contar historias. Sabemos que la animación, todas las técnicas de animación están utilizadas para contar historias en movimiento, de personajes que van a estar moviéndose. En este sentido, pues hay un trabajo intuitivo bastante fuerte, en el sentido de que cuando se construye el personaje con las manos y se mueve con las manos, pues obviamente va a estar presente la marca del humano que está detrás del personaje moviéndolo. Pero también va a estar detrás del computador o del programa que se está empleando para hacer efectivo ese movimiento, pues otro ser humano. Entonces, ese puente que se crea entre lo analógico y lo digital, lo que va a permitir es una ampliación de la posibilidad de contar una historia, de contar historias. Creo que aquí entra un componente importante que es la eticidad, es decir, desde qué lugar nos comprometemos para contar una historia que nos hace pensar en los recursos necesarios y más útiles para poder expresar lo que se quiere decir a través de la animación. Como les digo y como se está planteando en el título, es una reposición de símbolos en el sentido de que
me valgo o nos valimos, el equipo se valió de técnicas digitales para fortalecer unas marcas analógicas que estaban presentes en el trabajo. Entonces lo que hacemos es que la experiencia digital va a fortalecer, va a alimentar y va a hacer que gane la experiencia analógica de la imagen que se muestra en la animación. También me interesa rescatar y destacar el hecho humano detrás de lo tecnológico. ¿Sí? Muchas veces pareciese que las herramientas tecnológicas superan al humano, porque de alguna manera toda la marca operacional es como perfecta, es como muy bien hecha y oculta de alguna manera el elemento humano. Yo con esta experiencia en esta animación lo que quisimos fue rescatar la marca humana, es decir, que hay un respiro, que hay alguien que mira, hay alguien que contempla, que piensa. Y bueno, esta técnica, el stop motion, a pesar de lo artesanal y de ser una técnica primigenia, ¿no?, del mundo de la animación, al congeniarla con elementos digitales, con programas digitales, lo que va a hacer es remarcar ese hecho humano que está detrás del proceso creativo. Creo que la tecnología hay que verla, pensarla en función del hecho cultural, ¿sí? Es decir, no al revés. Muchas veces tratamos como que adicionar la postura, los códigos culturales a lo tecnológico, y creo que es al revés, es decir, usar la tecnología en función de lo que se quiere decir y no al revés. Bueno, y entonces en gran parte esa fue la intención de esta animación. Fue un reto que nos ayudó a comprender primero lo que hacemos, cuáles son las herramientas con las que realmente contamos y las que sabemos manejar, pero adicionalmente también comprender que el hecho de manejar una técnica o manejar una tecnología va a depender de lo que necesitamos. Es decir, cuando vamos a la tecnología, vamos a acudir a la tecnología, debemos ir con la mentalidad de qué es lo que necesitamos. Debemos entender primero qué es lo que necesitamos de ella, entendiendo además que la tecnología es un medio, más no un fin. Y es así como, en el caso de nuestra animación, partimos precisamente de esa historia que Arnaldo quería contar para poder transformar eso que era el cuento en algo que realmente fuera tangible o visible, para decirlo de otra manera. Entonces nos vimos de repente con las limitaciones de materiales, de las mismas tecnologías y técnicas que tal vez no pudiéramos tener tan a la mano como esqueletos industrializados para la animación o esqueletos más profesionales, pero el poder entender cómo funciona cada una de las partes y qué era lo que además necesitábamos de cada una de las partes nos ayudó a ver, por ejemplo, cómo un esqueleto hecho artesanalmente nos facilitaba la posibilidad de manipular dentro de los rangos de movimientos lo que necesitábamos mover, que de repente con un esqueleto que tuviera la posibilidad de hacer cualquier movimiento íbamos a tener un poco más difícil. Uno de los retos más importantes, y es raro que Hernando no lo haya dicho, es que la animación stop motion precisamente es un tipo de movimiento que se hace en detenimiento, es decir, una foto que se toma en una cierta pose y se va haciendo sucesivas fotos para originar el movimiento. Uno de los movimientos más complejos es una escalera. En ese caso, el esqueleto con el que contamos tuvo la posibilidad de hacer el movimiento que necesitábamos sin requerir hacer manipulaciones externas o manipulaciones paralelas que apoyaran ese movimiento o lo sostuvieran. Es así como hicimos precisamente esa fusión entre el trabajo artesanal del alambre y el trabajo para la animación. Así, adicionalmente se mezclaron otras técnicas como la costura o lo hecho a mano de la ropa, de la utilería, de la muñequería, y cómo fuimos precisamente al unir tanto los conocimientos técnicos como las habilidades que teníamos a nivel de ejecución más plástica, por decirlo de alguna manera,
para poder lograr y obtener lo que está pidiendo la historia y lo que necesitábamos para la animación. Fusionamos técnicas tan antiguas como la costura, como la carpintería, para crear los objetos que iban a ser tanto el personaje como la escenografía. Incluso hubo una intervención por no tener acceso a lámparas especiales para stop motion, y trabajamos con lámparas hechas también de manera artesanal, con las que pudimos precisamente alumbrar la escenografía de una manera puntual y de una manera abarcativa, pero no sobresaturada, que es uno de los problemas del stop motion, usar una luminaria demasiado fuerte y que muchas veces es difícil de controlar. En este caso, pues jugamos con ese tipo de elementos para poder asegurar la capacidad y las posibilidades y calidades que necesitábamos. Asimismo, mezclamos tecnologías mucho más rudimentarias como la mecánica, que nos permitió generar el dolly o el carro para mover la cámara y hacer algunos de los movimientos, que era precisamente no captar un punto estático, sino podernos mover a través del set. Trabajamos con elementos de carrocería para poder generar este dolly trípode en movimiento. Y bueno, uno de los aspectos más importantes del stop motion, que es el movimiento a través de simplemente el uso de las manos para poder modificar la pose del personaje mientras que se hacen las fotografías, que más artesanal no puede ser en el caso del stop motion y la animación. Otro de los elementos que nos preocupamos por hacer y por precisamente generar para poder mostrar la marca que el humano deja dentro de la animación fue la captación de los sonidos. Cada sonido que está dentro de la animación está hecho, no pertenece a una biblioteca de sonidos, lo que nos permitió agregarle matices, agregarle colores que no están de repente muy asociados o no se pueden percibir muy bien en productos o en elementos que se descarguen de bibliotecas, por ejemplo. Entonces allí, como fusionamos cada una de las tecnologías de las que disponíamos para poder entender que la tecnología no es solamente lo digital, la tecnología es todo lo que ha hecho el hombre para poder facilitar sus trabajos. Y nuestro objetivo era precisamente poder fusionar todos los conocimientos tecnológicos en diversas técnicas que teníamos para adicionalmente hacer tratamientos digitales posteriores que nos ayudaran a remarcar los aspectos que nosotros queríamos lograr. Y es así como empieza a participar muchas más personas en nuestro trabajo y podemos dar esa marca hacia lo digital. Continuando la idea, ¿sí? Reforzando lo que dice Gracia, de que las herramientas digitales deben estar en función del proyecto concreto. Se nos invitó a participar a otros compañeros colaborando con Arnaldo, siempre teniendo en cuenta que las pautas de dirección pues siempre las maneja el director. Pues uno lo que busca es tratar de acercar desde sus conocimientos técnicos las herramientas que le ayuden a contar mejor la historia y a presentar visualmente mejor el trabajo, ¿sí? En este caso, mi colaboración con el proyecto de la carga fue trabajar un poco lo que fue el compositing final o la composición final, que ya tenía avanzada la gente de edición, donde había un problema puntual que resolver, que era una especie de neblina o humo que se iba ocupando de la escena y tratando de cerrar la visual, ¿sí? Este humo, un compañero que se llama Wilmer hizo un trabajo interesante con partículas, pero hubo ciertas cositas que había que como corregir, y con esa corrección decidimos buscar una manera un poco más simple, dada la limitación tecnológica que tenía, de trabajar con el programa After Effects y a través de unos PNG, unas imágenes
de humos con fondo transparente, fuimos haciendo una animación de dichas capas de imágenes PNG y rotándolas a distintas velocidades para lograr tratar de complementar ese movimiento de partículas que fue planteado por Wilmer, ¿sí? Se le agregó una máscara a las tomas que ya estaban para darle un tono amarillo, ¿sí? Un tono ocre al humo, tratando de integrar ese efecto con la composición final, ¿sí? Se trabajó un poco el contraste de la imagen para darle más dramatismo y un poco la saturación de color, ¿sí? Para unificar todo lo que fue el registro final de la imagen. A nivel del audio, pues lo que decía Gracia, ¿sí? Se hizo un registro analógico, o sea, se tomó el audio directo, que los muchachos lo grabaron, lo procesaron y lo limpiaron, y ese audio posteriormente el sonidista hizo la composición final, mezclándolo con la banda sonora y con los efectos de sonido. Pero básicamente es eso, ¿no? La limitante es a veces una oportunidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que la tecnología es particular y dependiendo de la complejidad del proyecto, pues debemos trabajar con la tecnología que tenemos a disposición, ¿sí? De repente no tenemos un ordenador con un procesador y con una calidad de tarjeta gráfica muy complejo, pero sí tratando de aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que uno maneja, tratamos de llevar eso a darle un aporte al trabajo analógico que es muy rico de la animación en stop motion, ¿sí? Y bueno, creo que por ahí más o menos fue logrado, ¿no? Trabajito, tanto el trabajo manual, ¿sí? El trabajo de la pre, como la producción y la post, pues fue intenso, ¿sí? Es ahí donde concuerdo en lo que dice Hernando, de que no siempre el hecho de que trabajemos con herramientas digitales va a implicar que sea un trabajo simple y fácil, ¿sí? Hacer el compositing final, hacer el máster de sonido final, pues tuvo un tiempo que hay que dedicarle acompañado con el director y con las pautas que quiere para lograr la mayor calidad con los recursos que se tienen y en función del proyecto. Bueno, es como importante destacar que a nivel del registro de la imagen se usó el programa Dragon Frame, que es un programa especial para la técnica de stop motion y que da muchas herramientas para capturar la imagen y luego poder ver la secuencialidad, ¿no? de esas fotos una detrás de otra. También es importante destacar que a nivel de música el trabajo lo hizo un músico, Simón Rodríguez, un gran amigo. Él compuso la pieza especial para la animación y los efectos de sonido pues sí fueron creados por los compañeros de efectos de sonido. Sí, yo creo lo que queremos decir con esto es que lo importante está en poder cazar técnicas, poder cazar tecnologías, poder unir estrategias que permitan que el mensaje sea contundente, que el mensaje sea de la mayor calidad posible. Entonces no se trata de tirar a un lado lo analógico por completo e irnos de lleno a lo digital, sino cómo podemos congeniar, unir, fusionar esas experiencias que son válidas, son ricas y seguirán existiendo, ¿sí? Lo digital, como les digo, aporta muchas facilidades, economiza muchos procesos y mucho tiempo, eso es importantísimo. También da, digamos, un preciosismo en la imagen que a veces cuesta hacerlo con lo analógico. Sin embargo, lo analógico también tiene todavía sus cualidades y sus potencias que son riquísimas. Y esta experiencia de esta animación lo que permitió fue precisamente eso, descubrir que se pueden seguir diciendo cosas, se pueden contar historias locales a partir de la fusión de lo analógico y lo digital. Yo creo que en resumen en eso consistió esta experiencia de la carga. Y tener claro qué era lo que queríamos, que Sí. adicionalmente es lo que va a guiar cada parte del proceso. Seleccionar hasta
hasta cuál de los pinceles se van a usar en cualquiera de los programas digitales o el tipo de tela o el color, todo va a determinarse a partir de lo que deseemos. Eso es lo más importante a tener en el momento de crear, porque se trata de crear, no de hacer. Vamos a ver un teaser de la carga que va a darles un pequeño bocado de lo que es la animación. Muchas gracias.